ustedes se la perdieron, pero muy buena la escuela dominical. Recomiendo que la escuchen o la vean después. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la meta en tu vida? ¿Cuál es la meta en tu vida? Ese es el título del mensaje. ¿Cuál es la meta en tu vida? ¿Cuál fue la meta del Señor Jesucristo, hermanos? Era salvarnos. Y la meta de cada uno de nosotros debe de estar en los cielos. Debe de estar en los cielos. La salvación, los que ya la tenemos, ya la tenemos. Pero hay mucho todavía por acá. Mucho. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 1. Y luego vamos a pasar a Gálatas. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 21. Él dice, y luego vamos a examinar la vida del Señor Jesucristo y cómo estas personas, hermanos, que lo vieron derrotado, golpeado, menospreciado, cómo se burlaron de él y lo menospreciaron. Y ellos no sabían, ignorantemente, por necedad, que estaban sembrando. La palabra de Dios, luego lo vamos a ver en Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si relacionamos esto, la meta, el sembrar, tenemos que ser bien cuidadosos en lo que sembramos día con día. Porque dice la palabra de Dios que si sembramos para la carne, de la carne vamos a segar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Y cuando lleguemos allá al cielo, hermanos, vamos a recibir las bendiciones de lo que cosechemos, de lo que hemos sembrado, si lo que sembramos fue bueno. Y son, hermano, la vida cristiana, día con día, aprendemos día con día, podemos estar sembrando. Y día con día es una bendición vivir la vida cristiana. Somos privilegiados, hermanos, somos muy bendecidos haber conocido a Cristo. Somos muy privilegiados porque tenemos la protección del Señor sobre de nosotros, alrededor de nosotros. La palabra de Dios también dice que toda lengua que se levante contra cualquiera de nosotros que somos hijos de Dios, dice que el Señor la condena. Y que ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros porque el Señor Jesucristo nos protege. Solamente nos pasa lo que Él quiera o lo que Él permita, porque algo nos quiere enseñar o nos quiere disciplinar. Pero cuando, hermanos, nosotros estamos caminando con el Señor, van a venir dardos de fuego del maligno, porque Dios usa personas y el diablo pues anda suelto y demonios. Y a veces, hermanos, duelen esos dardos, duelen. Pero si piensas o pones en tu mente, en tu corazón, que tú le sirves a Cristo, y como leyó el hermano Ramiro, de ninguna cosa hago caso, yo sigo adelante. Entonces dices, bueno, yo lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios, para el Señor, yo voy a seguir adelante. No importa quién se levante contra mí, Amén. Demonios, personas, lo que sea, sigo adelante. Dios se encargará de poner en su lugar a quien se levante contra ti. Dios se encargará de eso. Y nosotros seguimos adelante, pero somos muy privilegiados, ¿no? Muy privilegiados. Mira, vamos a leer el pasaje. En Filipenses 1, 21, dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Para él el vivir era Cristo. No eran otras cosas paganas, no eran otras cosas del mundo, que lo que el mundo le ofrecía.
era agradar a Cristo. Ajá. Sembrando ¿para qué? Para la vida eterna, hermano. Tenga mucha atención en eso, ponga mucha atención en eso y tenga mucho cuidado, hermano. ¿Qué es lo que sembramos día con día? Hermanos, tenemos aquí el mapa, tenemos aquí las instrucciones. Esté atento a estas instrucciones y obedézcalas para su bendición y no solamente suya, de su cónyuge, sea la mujer o sea el hombre, el cónyuge. Ahí hay bendición, hermano, ahí hay bendición. Aún si el hombre es inconverso, se convertirá por su testimonio, o si la mujer es inconversa, se convertirá por el testimonio de la persona. Los hijos, hermanos, son guardados, son cuidados, aunque sean rebeldes a la palabra de Dios. Dios los protege por amor a ti, por amor a mí. Dios los guarda y algún día los traerá a sus pies. Porque dice la palabra de Dios, créele al Señor Jesucristo, créele al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa dada por Dios, pero hay que creerle y hay que creer la promesa. Y hay que ser obediente, pero pues si somos desobedientes, entonces, hermano, pues estamos sembrando cosas malas como pensamos cosechar cosas buenas. Entonces, hermanos, es bien importante. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Dice, y el morir es ganancia. ¿Por qué decía que era ganancia? Porque era mejor estar allá con Cristo. Y él lo dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de ¿quién? De la obra. ¿Por qué? Porque al estar sirviendo a la obra, ¿qué estaba haciendo? Estaba sembrando, hermanos. Sembrando y sembrando. Sabía que en esa siembra iba a haber, ¿qué, hermanos? Una cosecha. Cosecha, hermanos, que la va a obtener y la va a disfrutar por toda la eternidad, hermano. ¿Verdad que sí? Amén. ¿O estoy equivocado, hermanos? Por toda la eternidad, es algo que se va a disfrutar por toda la eternidad. Esto es pasajero, aquellos es eterno. Nunca hemos estado allá, no sabemos cómo será, pero yo me imagino que será muchísimo mejor que estar aquí. Claro. Mucho mejor, porque el apóstol Pablo dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Se sentía en estrechez porque no sabía qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, el 24 dice, es más necesario por causa de ustedes. Bueno, ahora vamos a Gálatas, por favor, más atrasito. Vea lo que dice en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es bien importante, hermano, bien importante, porque mire, nosotros vivimos la vida minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, y a veces no sabemos ni qué fue lo que sembramos. Y sembramos a veces mala semilla. Y no tenemos el cuidado. Recuerden, hermanos, que un sembrador, cuando va sembrando, arando la tierra y la que la siembra, pues sabe lo que va sembrando. Siembra maíz o frijol o lo que sea, va sembrándolo. ¿Y con qué fin lo siembra? Para cosechar, para levantar el fruto de esa semilla, ¿verdad que sí? Amén. Entonces nosotros, hermanos, cada día que vivimos, tengamos cuidado, seamos atentos, qué estamos haciendo, qué estamos sembrando, porque lo que usted va a cosechar es para la eternidad. Dice el siguiente versículo, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. O sea que, hermano, como nosotros, como hermanos en Cristo, como cristianos, seamos amables unos a otros y no pongamos tropiezo a ningún otro hermano o hermana. O sea que apoyémonos, llevemos las cargas los unos de los otros,
para todos juntos estarles sirviendo al Señor Jesucristo, pero a veces, hermanos, nos olvidamos y a veces hay personas, hermanos, cabezonas que no quieren entender y le sirven de tropiezo a otros que están sirviendo de piedra de tropiezo. No seamos tropiezo ni a la iglesia, ni a los gentiles, ni a los inconversos, ni a los judíos, ni a nadie. No seamos de tropiezo, sino que sirvamos, usémonos por servir, para que otros también sean edificados y conozcan el Evangelio de Cristo. Que son malos o que son esto, que son lo otro, que te van a X, lo que sea, no importa. Pero el Evangelio se va a predicar y queda la semilla sembrada. Y queda. Y si no la creen, si no la entienden, y si no se salvan, bueno, no hay problema de ellos, pero nosotros sembramos la semilla y allá segaremos algo para vida eterna. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a examinar la vida del Señor Jesucristo. Ustedes saben, hermanos, que miren, la meta de Él era salvarnos a nosotros, salvar este mundo perdido, ¿verdad que sí? Que estaba perdido a causa del pecado de Adán y Eva y luego todas las generaciones perdidas. Bueno, la meta del Señor Jesucristo fue venir para salvarnos a toda la gente de este mundo. Se esforzó a predicar, ¿verdad que sí? Se esforzó, Él se dio todo a sí mismo para predicar la palabra. Y cómo anduvo sanando a muchos, están los evangelios, cómo anduvo sanando a todas las personas que se venían a Él y que se los encontraba. Él los sanaba, oraba por todos y amaba a todos y los amó hasta el final. Aún a Judas, aún los fariseos, aún los malos, Él los amaba, los amó. Y murió por todos, hermanos. Murió por todos. Hermanos, pero aún así, hermanos, uno de sus discípulos lo traicionó. O sea, Él cumplió su ministerio, Él cumplió con la obra, Él cumplió con predicar, Él cumplió con ser de testimonio para Judas Iscariote, aunque Judas no le aprovechó, lo traicionó, pero Él cumplió. O sea, esa tiene que ser nuestra meta, hermano, cumplir con el ministerio que Dios nos ha encomendado. No estoy hablando del pastorado, no estoy hablando del maestro, estoy hablando de todos los cristianos, porque todos tenemos algo que hacer para Cristo. Amén. Todos los que le hemos dado la vida a Cristo tenemos algo que hacer para Él. Si tan solo que le dices a una persona, Cristo te ama. Cristo te ama. Si ves una persona X, lo que sea, preséntale la palabra del Señor. De eso, hermanos, todo eso vamos a dar cuentas al Señor un día. Si tú conoces el Evangelio y no quieres vivirlo y andas a medias tintas, con un pie en el mundo, un pie en las cosas del Señor, de eso vas a dar cuentas a Dios. Aún los inconversos, aún el que está en la cantina y que nunca se arrepintió y se murió allá de borracho y haciendo todo lo que les venía en gana y nunca digo, yo no necesito a Dios, no necesito a Jesucristo, no me interesa, no me importa la Biblia, no me importa nada, le va a dar cuentas a Dios. Claro. Va a tener que pararse delante del Señor, del Rey de Reyes, Señor de Señores, para rendirle cuentas. Así es. No importa de qué religión es, si es musulmán, si es presidente, si es rey, si es abogado, si lo que sea, doctor, lo que sea, tendrá que pararse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para darle cuentas. Amén. Bueno, Judas lo traicionó. Y todos los otros apóstoles lo abandonaron. Todos lo abandonaron. Luego lo arrestan. Luego lo llevan al concilio judío junto con el concilio romano. ¿Qué hacen? Lo condenan a muerte. Lo condenan a muerte. Aparentemente como si el Señor Jesucristo fuera una persona que no vale nada. Alguien que no, ¿para qué sirve? Lo humillaron, lo desnudaron, lo golpearon casi hasta matarlo, hermanos. Dejarlo molido a golpes, a puñetazos y
como si no fuera nadie, como que no vale nada, no importa, a nadie le importaba. Luego lo hacen que lleve la cruz, donde le crucifican y muere. O sea, vea ese cuadro de esa persona, ese personaje o esa persona ahí golpeado, moratado, sangrando, la gente burlándose de él. A ver, profetiza quién te pegó, le amputaron los ojos y le pusieron la corona de espinas, todo chorreado de sangre. Hermano, si usted ve a una persona así, pues lo ve como despreciable. Dice, bueno, ¿y este qué o qué? Hermano, algo despreciable. Ahora, su propio pueblo lo traicionó también. Su propio pueblo lo traicionó y se burlaron de él. Quiero llevarlos a Mateo, por favor, hermano. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Leamos versículos 39 al 44. Dice la palabra de Dios, y los que pasaban, o sea, le injuriaban, le burlaban, meneando la cabeza. Usted ha visto personas cuando usted comete un error o algo y hacen, ¿sí ha visto eso? Y aunque no lo cometa, si para ellos fue error, ya mueven la cabeza. O sea, como diciendo, no, pues, o sea, menospreciando. Le injuriaban, lo menospreciaban, meneaban la cabeza diciendo, y diciendo, a ver, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, a ver, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hermano, ¿qué quiere decir todo eso? Hermana, hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Un menosprecio, o sea, que como alguien que pues, no vale nada, no vale nada. Y dice el versículo 41, de esta manera, también los principales sacerdotes, o sea, los principales sacerdotes, personas importantes del pueblo judío, escarneciéndole, burlándose, con los escribas, los fariseos y los ancianos decían, ¿a otro salvó? Sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. O sea, pura burla, ¿no? 43 dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Sabemos que uno, el otro no, pero bueno. Hermano, estas personas, quiero que llevarlos a pensar en esto. Estas personas tenían su mirada muy corta, muy corta, porque estaban viendo ahí lo de ahora, lo presente nada más. Piensa en eso, por favor, hermano, por favor. Véngase a pensar. Están viendo lo que está frente a ellos. Pero usted y yo sabemos quién es Jesús, quién era Jesucristo. Y ustedes saben dónde está ahorita, ¿verdad? Lo sabemos. Pero ahí, ¿qué veían ellos? Si usted y yo hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos visto? Una persona despreciable. Yo no sé si lo hubiéramos despreciado, ¿no? No sé qué reacción hubiéramos tenido. Gracias a Dios que nos tuvimos, gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que le hemos creído, gracias a Dios que sabemos que Él está sentado en su trono. Yo lo creo con todo mi corazón. Él está sentado en su trono y yo sé que nos está viendo. Yo sé que nos está bendiciendo. Yo sé que muchos de nosotros, o todos, espero que sí, nos ha salvado, nos ha limpiado con su sangre preciosa, y que si somos salvos todos vamos a estar allá con Él un día. Pero estas personas, hermanos, tenían su mirada muy corta, y muy faltos de sabiduría, porque ellos ignoraban que todo lo que estaban haciendo lo iban a cosechar. Vea esto, hermano, piensa en esto. Lo que ellos estaban sembrando ahí, cuando se están burlando, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los fariseos, el pueblo, quien hubiera sido que se está burlando de él, están sembrando, hermano.
¿Sí? ¿Sí me explico? Amén. Ellos estaban sembrando, cosa que lo cosecharon. Ya murieron todos ellos, cosecharon. Si no se arrepintieron, están en el infierno y lo van a estar cegando por toda la eternidad. Los que se arrepintieron, Dios los perdonó y están con el Señor ahorita. Pero hermanos, qué importante es. Mira, si tú te burlas de alguien porque lo menosprecias, estás sembrando. Pero si tú dices, Señor, yo no sé qué será su problema, Señor, ten misericordia de él, bendícelo, estás sembrando también. Sea bueno, sea malo, estás sembrando. Y si es malo, lo siembras para tu carne, y de la carne segarás, ¿qué? Corrupción. Pero si es bueno, siembras para el Espíritu, del Espíritu vas a segar galardones, coronas, premiado por el Señor. ¿Eh? Qué cosa tan más importante, hermanos. Estas personas, pues no sabían, hermanos, que lo que se siembra luego se recoge. Y esos fariseos, hermanos, según lo que la historia secular, la historia de extra bíblica o fuera de la Biblia, muchas de esas personas murieron cuando los romanos invadieron Jerusalén. Los romanos llegaron, hicieron matazón de gente. Los sacerdotes, se dice que se escondieron dentro del templo, estaban selladas, las puertas cerradas, puertas muy gruesas, paredes gruesas. Le prendieron fuego al templo y murieron cocinados adentro. Los que se estuvieron burlando un tiempo del Señor Jesucristo y que decían, a ver, pues tú que eres hijo de Dios, desciende en la cruz y Dios te quiere. A ver, tú que derribabas el templo y en 3 días lo levantas otra vez. Pues ahí murieron, hermano, dentro de ese templo. ¿Por qué? Porque sembraron y cosecharon. Entonces, qué importante es, ahora se tardó algunos años, sí, se llevó años, pero estas personas no lograron visualizar lo que vendría. Ellos estaban viendo lo que tenían ahí enfrente, que era un ser despreciable, pero no sabían que ese ser despreciable por el momento para ellos, según sus ojos carnales, era alguien, hermano, que había venido para salvarles de su pecado. Era Dios encarnado, el creador del universo, el creador de ellos, de este planeta Tierra. Y estaba así despreciado por causa de ellos mismos, porque ellos lo habían llevado pues hasta ahí, a eso. Pero claro, el Señor Jesucristo, Él vino a cumplir una misión y Él se entregó a sí mismo, y sabiendo que esa sangre que Él derramaría ahí en la cruz era para salvarnos a nosotros los pecadores, hermano. Amén. Y era para ellos también, si se hubieran arrepentido, porque dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sea salvo y tenga la vida eterna. Estas personas ven a Jesucristo golpeado, acabado, y para ellos es un fracasado, un fracaso. Escuché yo a un religioso, ¿verdad?, decir que la vida de Cristo había sido un fracaso. Y así lo dijo, hermano. Y hasta ahí llegó, hasta ahí paró. Fracaso aparentemente. Pero el Señor Jesucristo sepultaron, resucitó con poder y gloria, amén, ascendió a los cielos y ahorita está sentado en su trono. Amén. Y Él regresa por su iglesia. Y estas personas lo único que hacen, hermanos, es por su mirada tan corta, ciegos espiritualmente, lo que hacen es hablar cosas que sirven para arrastrar a otras personas al infierno. Son hijos del diablo, hijos del infierno, y arrastran a otras personas al infierno. Ahora, los discípulos, hermanos, cuando aún no tenían el Espíritu Santo, ellos perdieron sus esperanzas. Eso está en el Evangelio, en los Evangelios, en el Evangelio de Lucas principalmente. Perdieron sus esperanzas. Les pareció una locura que el Señor Jesucristo resucitaría.
Les pareció locura que iba a resucitar. Las mujeres van gritando, decir, Él ha resucitado, no está en la tumba y se nos ha aparecido. Para ellos les pareció locura. No podían creerlo. ¿Y sabe qué? El Señor los llama insensatos y tardos de corazón. Cuando ellos se pusieron a decir estas cosas, porque perdieron la esperanza, el Señor los llamó insensatos y tardos de corazón para creer las Escrituras. Para creer la Escritura, y luego les empieza a explicar, les habla de Moisés, de los profetas, que todo eso tenía que suceder a su tiempo. Ahora, hermanos, nosotros es bien importante que creamos a las Escrituras con todo nuestro corazón, que las escudriñemos y estemos atentas a ella como la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Para que cuando andamos sembrando en la calle o donde quiera que andemos, sembremos buena semilla, hermanos. Sembremos buena semilla entre nosotros como hermanos. Lo que hacemos un hermano con otro, una hermana con otra, lo que hacemos como hermanos, procuremos sembrar buena semilla. No le hagas caso al diablo de la envidia, del celo, de cualquier cosa que te meta en tu mente, deséchalo, sácalo, porque eso viene de Satanás y eso no te va a llevar a sembrar buena semilla. Tenemos que estar bien claros en eso, hermano. Tenemos un enemigo se llama Satanás y un montón de enemigos que se llaman demonios, y a veces, hermanos, esos demonios o Satanás usa a personas también. Tenemos que ser bien cuidadosos, hermano. El Señor Jesucristo les dice a estas personas, a los apóstoles, antes de recibir el Espíritu Santo, por supuesto, no tenían el Espíritu Santo, porque después de que lo tuvieron, cuando ellos nacieron de nuevo, su meta fue servirle al Señor Jesucristo. Su meta fue llevar el evangelio a las demás personas, porque el Señor Jesucristo se los encomendó, y ellos lo que querían era que ese evangelio se esparciera, y gracias a Dios porque llegó hasta nuestros días y a nosotros. Entonces es bien importante, hermanos. Ahora, nuestros ojos carnales, con los ojos carnales, lo espiritual nos parece locura, porque así es, hermano. A mí me parecía locura la Biblia antes de convertirme al Señor. Ya lo he dicho otras veces, no lo voy a repetir, ¿verdad? Pero, hermano, me parecía locura lo que leía. El hermano pastor William Ortega nos regaló una Biblia a mí y a mi esposa, y yo no la leía. La leí un poquito y dije, nada, esto no es para mí. Porque a uno, hermanos, estos ojos carnales, mente carnal, es locura. Las cosas espirituales es una locura. Pero para nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo es maravilloso. Y lo creemos con todo nuestro corazón. Yo lo comencé a creer con todo mi corazón después de que tuve el nuevo nacimiento. Y cuando tuve el nuevo nacimiento comencé a tener hambre de la palabra de Dios. Y cambiaron todas mis prioridades. Para mí la prioridad es Cristo y servir a Cristo y obedecerlo. En las cosas que yo ignoro, que creo que estoy bien, si me doy cuenta que estoy mal, inmediatamente digo, Señor, por favor, perdóname y ayúdame a dejar esta basura. No seguir ahí patinando en el mismo lodazal, seguir en esa misma tontería, pues si ya sé que es malo. Y si no puedo dejarlo, Señor, por favor, ayúdame a dejarlo. Porque yo sé que me hace daño y me va a hacer daño no solamente a mí, a mi esposa, a mi familia, a mis nietos. Y no vamos a ser como aquel rey que dijo, bueno, al menos en mis días va a haber paz, ¿verdad? Pues que los nietos ahí se las arreglen ellos. Y si les viene la cosecha a ellos, pues bueno, que ellos paguen las consecuencias. Pero no, hermanos, pensemos en ellos también. Amén. Lo que nosotros hacemos va a repercutir a la vida de ellos también. Es importante lo que estamos sembrando. Cuando hay conocimiento y fe en las Escrituras, hermanos, podemos ver el final eterno. Ya lo dije antes, el final de Cristo. ¿Dónde está ahora?
Todas sus promesas son para nosotros. Quiero llevarlos ahí a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Dice el apóstol Pedro que el que no tiene las cosas estas espirituales, dice que tiene la vista muy corta. Veamos qué dice en el versículo, vamos a leer desde el 3, capítulo 1, segundo de Pedro 1, 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, no tenemos excusas. Si somos cristianos, somos salvos. Si Dios nos da el Espíritu Santo, hermano, eso está en ti, está en mí. Eso está en nosotros. Todo nos ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, Jesucristo fue el que nos llamó, Dios nos llamó, y nos ha sido dadas todas estas promesas, todas estas maravillas que pertenecen a la vida, a la piedad, y dice, por su divino poder. El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, las promesas que están en la Biblia son poderosas. Son poderosas, hermanos, de las cuales nosotros nos podemos agarrar y podemos vivir una vida victoriosa. Cuando hay afán, dice, por nada estéis afanosos, sino lleva tus afanes, conocimiento de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, los afanes van a venir. No dice que no te van a venir afanes, te van a venir. Pero ahí está la promesa, hermano, que cuando venga eso no te afanes, sino llévalo al Señor. Para que puedas vivir una vida victoriosa. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Amén. Para que vivas en victoria, porque todas las promesas el Señor nos las ha dado para eso, para que las usemos, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, los deseos carnales. Y luego dice en el 5, vosotros también, con toda diligencia, o sea, ánimo, el ánimo pronto para diligencia. Por esto añadid a vuestra fe, esa fe que te llevó a creer en el Señor Jesucristo, te llevó a ser salvo, por medio de la fe en Cristo, fuiste salvado, virtud, y a la virtud conocimiento. O sea, la virtud, hermanos, es lo que nos lleva a ser servidores de Cristo, a servirle, a tener ese deseo de servirle a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer virtuosa? ¿Se acuerdan? La mujer virtuosa, ¿qué es lo que hace? Esa mujer, hermano, atendía a su marido, hacía tantas cosas. Es una mujer virtuosa, dice, a la virtud de tu vida, el servirle al Señor Jesucristo. Mira, el Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro dueño. ¿A quién vamos a servir, hermanos? A Él, ¿verdad que sí? Esa es la virtud que nos lleva a servirle a Cristo. Por amor a Él, por agradecimiento, porque Él nos libró del infierno, nos sacó de las garras de Satanás. Mira, antes servíamos al diablo, ¿cierto o no es cierto? Le servíamos al diablo. ¿Cierto? Andábamos sirviéndole al diablo. ¿Por qué no le servimos a Cristo con todo nuestro corazón? ¿Verdad? Dice, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, escudriñala, léela. Ahí es donde están las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. Si no la conocemos, pues ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿Cuáles promesas si no las conocemos? Estoy explicando. Amén. Dice, al conocimiento, dominio propio. O sea, ya tienes el conocimiento, si lees la palabra de Dios, que Dios nos ayude a quitar aquello que ya sabemos que nos hace daño y que es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Dominio propio, dominarnos a nosotros mismos,
Al dominio propio, paciencia, hay que esperar, ¿verdad? El Señor va a orar en tu vida. A la paciencia, piedad. Piedad es que seamos piadosos con las demás personas, el dolor ajeno. A veces, bueno, a mí qué me importa el dolor de aquel y el dolor del otro. No, sí tiene que importarnos, hermano, como cristianos que somos, tiene que dolernos el dolor ajeno. Amén. Tiene que dolernos que aquellas personas se están yendo al infierno, que no conocen a Dios. Tiene que dolernos, esa es la piedad, hermano, piadosos. Afecto fraternal, el amor entre hermanos, hermano, amor entre hermanos, amor a las almas perdidas y al afecto fraternal, amor. Y luego dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en nosotros, en ustedes, en cada uno de nosotros y abundan, no te van a dejar estar ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que vas a llevar fruto. Pero ¿cuál es el fruto tuyo? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Estás dando fruto para el Señor? Apenas llegas a... Piensa en eso. Piensa en eso. Mira, si tú dices, bueno, a mí qué me importa lo que el pastor diga, yo no tengo que sujetarme a él, yo tengo mi esto, lo otro, yo no tengo por qué hacerle caso. Déjame decirte una cosa. Un día vas a pararte delante del Rey de Reyes y a él le vas a tener que dar cuentas. Y ahí no va a haber con que no voy, no, si vas a ir, porque vas a ir, tienes que ir. Sí. Si eres salvo, vas a pararte en el tribunal de Cristo. Y si no eres salvo, vas a ser lanzado al infierno y luego te vas a parar en el trono blanco para que rindas cuentas ahí porque fuiste tan duro y no quisiste creerle al Señor. Yo no sabía, sí sabías, estuviste escuchando, pero no quisiste rendir tu corazón a Cristo. Ahí vas a tener que rendir cuentas y luego te va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, al infierno, al lago de fuego eterno. Es una realidad, hermano. Estoy hablando la verdad, esa es la verdad. Entonces, hermano, estamos a tiempo aquí. Aquí está Cristo, quiere salvarte, te amo. Ven a Cristo el Señor. Dice aquí el versículo, porque si estas cosas están en vosotros, abunda y no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Así estaban los fariseos esos, con la vista corta. Hermanos, esas personas tenían un conocimiento tremendo de la Escritura. El Antiguo Testamento se lo sabían al dedillo. Los fariseos estos se ponían a confrontar al Señor Jesucristo, querían encontrarlo alguna falla. Sí. Ellos conocían la Escritura, pero estaban ciegos espiritualmente. Ciegos espiritualmente y se ponían, hermanos, al tú por tú con el Señor. Y como le tenían envidia, pues buscaron la manera de matarlo. Y luego lo menospreciaban cuando estaba en la cruz. Bájate de la cruz y entonces te vamos a creer. Ya le creen, ¿no? Les aseguro que ya le creen ahorita. Ya están creyéndole. Y se la pasarán creyendo toda la eternidad, pero ya no hay más oportunidad. Ya no hay más oportunidad. La oportunidad es en el momento que estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Luego dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Bendito sea nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y luego termino, hermanos, leyendo un pasaje en Mateo. Veamos lo que dijo el Señor Jesucristo cuando resucitó. Mateo 28, por favor. Ahí terminamos.
dice en el verso 18, Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me es dado en el cielo. Resucita, se desaparece y dice: todo poder me ha sido dado. Fue librado de la muerte, se levantó de entre los muertos. Esos golpes, todo lo que le hicieron, los menosprecios, eso se levantó. Cuando Él se levanta de aquí, hermanos, ¿en qué quedó Herodes? Trató de matarle aún desde que era niño. ¿Dónde está Herodes en el infierno? ¿En qué quedó Ponciano Pilato? ¿Cuál es la verdad? Ahí estaba, él era el gobernador, la persona con la autoridad. Tú sabes que yo tengo autoridad sobre ti, dice la de allá, si no, no tuvieras nada. ¿En qué quedaron los fariseos? Zonas acomodadas en el templo, conocían mucho la palabra de Dios. Los escribas que se las sabían la palabra al dedillo, hermano, eran los que estaban haciendo las copias de la Biblia o de los libros de Moisés. Escribas, fariseos, el sumo sacerdote, el más importante de ahí, del Sanedrín, de los religiosos, el sumo sacerdote. Se burlaban. El Señor Jesucristo se levanta entre los muertos y dice: todo poder me ha sido dado. En el cielo, tierra, todo poder, ¿ya? El Señor de la eternidad, ¿no? De todo. Luego dice: por tanto, vayan, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles que obedezcan, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, al fin del mundo. Aquí está con nosotros, hermanos. Aquí está el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a obedecerle en su voluntad. Que Dios nos ayude. Recuerde esto, si es lo único que se le queda, va a salir de aquí, vea lo que siembra. Piense qué es lo que anda sembrando. Porque todo lo que sembramos, lo vamos a cosechar. Si tu cónyuge, sea la mujer, sea el hombre, si tu cónyuge que no quiere sembrar buena semilla, no hagas caso. Tú siembra la buena semilla. Obedece a Dios. Es verdad que la palabra de Dios dice que la mujer se sujete a su marido, pero primeramente sujétese a Dios. Es más importante que usted se sujete al Señor. No estoy diciendo que sea rebelde a su marido, ore por él, o viceversa, el hombre a la mujer, como sea, pero obedezca al Señor. Obedezca al Señor. Vea lo que siembra. Dele buen testimonio al cónyuge y ahí está sembrando buena semilla. Ore por él, sea ejemplo al cónyuge o a su familia y está sembrando buena. Recuerde eso, llévese en su mente. Siembre buena semilla todo el tiempo. De esa semilla vamos a comer. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, 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 Señor Jesucristo, por su amor para con nosotros, por haber dado su vida, haberse entregado, haber derramado su preciosa sangre. Gracias, gracias, Padre eterno, Dios todopoderoso. La palabra dice que usted entregó a su Hijo. Nosotros ha dado, creemos, Señor, creemos en toda su palabra. Señor, ayúdenos a vivir una vida consagrada a usted para servirle mejor y para, Señor, cuando lleguemos allá, Padre, que usted diga esas palabras: bien, buen siervo, en un poquito fuiste fiel, en un mucho. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.